¿Qué tal, queridos amigos? Estamos de nuevo en Principios para Vivir Mejor. Nuestro día 86 de este aislamiento inteligente, pásalo con Jesús. No se te olvide darle like, me gusta, suscríbete, toca la campanita. Nuestro tema es la adoración como un principio para vivir mejor. Guardaos pues en vuestro corazón y no se infatúe, o sea, orgullo, envanezca, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Deuteronomio capítulo 11, versículo 16 de la palabra. La Escritura nos dice que todo lo que respire alabe al Señor, aleluya, alabado sea el Señor. Salmo 150, versículo 6. También nos dice la Escritura: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles, son seguros. Esos son los planes del Señor para ti y para mí. Isaías capítulo 25, versículo 1. Es Dios, y solo Dios, quien merece la adoración de todas sus criaturas. Mateo 4:10 y Apocalipsis 19:10. Por esa razón, solo a Él le corresponde determinar cómo hemos de adorarle. Hemos de saber que hay un tipo de adoración que Dios aprueba, pero también hay adoraciones que Dios rechaza. Colosenses capítulo 2, versículo 18. Por lo tanto, si lo que nos importa de verdad es la opinión de Dios, entonces queremos asegurarnos de cuál es la adoración que el Padre acepta de nosotros. Si vamos a adorar a Dios, tiene que ser de acuerdo a como Dios lo plantea, no como a mí me parece, no como a mí me gusta, sino como Dios lo determina. En la reflexión pasada, nosotros vimos en primer lugar que Dios exige la adoración personal. Hoy veremos, la adoración es expresión de fe y obediencia personal. Nos basamos en Génesis capítulo 25, versículos 5 al 10. Dice el versículo 5 de la palabra: esperad aquí con el asno, le dijo el Señor en el capítulo 22, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos y adoraremos y volveremos a vosotros. Génesis 22, 5 al 10. Me equivoqué diciéndoles Génesis 25, es 22, 5 al 10. Esperad aquí con el asno y yo el muchacho iremos y adoraremos. Abraham consideraba que el sacrificio sería un acto de adoración a Jehová. Debía ser un acto en que tanto él como Isaac aceptarían la voluntad de Dios como suprema. Abraham no quería que sus siervos estuvieran presentes. Desconocemos la razón, pero tal vez podíamos imaginarnos que él no quería ninguna interferencia, que en su adoración personal no quería interferencias o posibles obstáculos. También, previniendo el cariño que le tenían los siervos a Isaac, tal vez hubieran tratado de impedir el sacrificio. En el versículo 5, la segunda parte, dice: y volveremos a vosotros. Él les dice: esperen acá, le dice a sus criados, yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. La pregunta es, ¿cómo podía volver Isaac? ¿Cómo podría regresar Isaac con su padre si éste le iba a sacrificar como una ofrenda a Dios? Bueno, eso nos demuestra que la adoración debe ir acompañada de fe. Cuando Abraham está diciendo iremos y volveremos, se estaba moviendo en fe. El autor de Hebreos nos explica el modo de razonar de Abraham. Por la fe, dice el autor de Hebreos en el capítulo 11, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. El autor de Hebreos está diciendo, bueno, Abraham fue tan confiado
en que si Dios le había dicho, en Isaac será tu descendencia, entonces algo iba a pasar. El patriarca el patriarca se propuso obedecer a Jehová, aunque eso costara la vida de su único hijo. Pero no dudaba del poder de Dios para cumplir la promesa que le había hecho de que su heredero, a través de él, bendeciría a todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12, versículo 3. Luego entonces llegamos al versículo 6 y nos dice que Abraham puso la leña, la carga más pesada sobre el muchacho. Ahora, esto nos indica que entonces más o menos Isaac tenía un poco más de 12 años, entre 12 y más años. Y el papá llevaba el cuchillo y el fuego. Pues cuando eso no llevaban cajita de fósforos o algo, debe haber llevado algo para avivar el fuego. Y ambos fueron juntos, dice la Escritura. Así como el Padre Celestial acompañó a su Hijo hasta el lugar de la cruz, donde iba a ser sacrificado, también Abraham acompañó a su Hijo al sacrificio. En el versículo 7 nos dice la Escritura que se destacan entre las cosas de Abraham, aparte de ser el padre de la fe, es que él construyó un altar. Y me llama la atención de que Abraham siempre donde iba construía un altar para Dios. Mi profesor de Antiguo Testamento, el doctor Roy Wyatt, él cuando hablaba acerca de que Abraham iba a construir altares a Dios, se emocionaba mucho. Porque él decía, era la vida de un adorador, de alguien consagrado y dedicado al servicio de Dios. Y eso es algo que se destaca de Abraham. No construyó casa propia. Lo único propio que tuvo fue la sepultura de su esposa. Pero donde iba construía altares a Dios. Y siempre llevaba un cordero. Pero interesante, en esta ocasión no había cordero. Isaac, extrañado porque no tenían la ofrenda, le pregunta al padre, dice, bueno, papá, tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿y dónde está el cordero para el holocausto? En el versículo 8 Abraham le respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto. Las cosas de Dios, a la manera de Dios, dentro del plan de Dios, tendrán la provisión de Dios. No olvides que Él es Jehová Jireh, el Dios que provee. Es lo que está diciéndole Abraham a Isaac. Dios proveerá. Dios nos va a proveer el cordero. Y aquí podemos asumir dos cosas. La primera, que Abraham no quería alertar al muchacho diciéndole que él era el sacrificio. Y la segunda, que el patriarca abrigaba la esperanza de que Dios lo libraría de ese mandato de sacrificar a su hijo. Aquí simplemente demuestra la fe de Abraham en Dios. Él no le mintió a su hijo acerca de que Dios proveerá, porque Dios proveerá en toda circunstancia. Dios proveerá el cordero en cada prueba. Y en el versículo 9 encontramos nosotros que la adoración es personal y puede ser espontánea o preparada. No fue algo que surgió así de isofacto. Dice que Abraham llevaba el fuego, la leña, y luego entonces comenzó a construir el altar con piedras y puso la leña encima, o sea, los preparativos, perdón. Entonces nosotros, mis queridos hermanos, encontramos que había preparativos para el sacrificio y luego entonces ató a su hijo sobre la leña. Por fin el padre le descubre a su hijo su misión, la tarea. Nosotros no tenemos evidencia de que Isaac opuso resistencia, pero nos podemos imaginar la escena en ese momento. Los abrazos del padre, el llanto de él y del hijo, los besos, los abrazos. Ese momento debe haber sido un momento terrible para ambos. Él, Isaac, era el cordero que Dios había provisto. Abraham lo iba a sacrificar en obediencia a Dios.
Y en el versículo 10 nos dice la escritura que entonces Abraham extendió la mano con el cuchillo para degollar a su hijo. Y en ese momento más terrible de la prueba, el patriarca se mantuvo firme en su propósito de obedecer a Dios. Aunque eso implicaba la vida de su hijo, la posesión más preciosa que él tenía, por aquel que había esperado tantos años, 25 años a la espera del nacimiento de su hijo, y ahora que está disfrutando de él, gozando de él, viéndolo crecer, le toca ofrecerlo en sacrificio. Pero se mantuvo firme en su decisión de adorar a Dios por encima de cualquier circunstancia. Pero en tercer lugar, nosotros podemos encontrar en esta reflexión de la palabra que la adoración es un diálogo personal con Dios. Capítulo 22, versículos 11 al 14 de la Escritura. Entonces, dice el versículo 11, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. La presencia real de Dios se manifiesta al adorador sincero. Dios se dirige al adorador y éste debe responder, heme aquí. Estoy listo para escuchar, pero también estoy listo para obedecer. Un ejemplo de ello lo encontramos en Isaías en el capítulo 6, versículos 1 al 13, cuando Dios pregunta, bueno, ¿y a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? El profeta le dice, heme aquí, envíame a mí. Entonces, mis hermanos, todo adorador debe estar listo para escuchar la voz de Dios y dispuesto a obedecer. En la verdadera adoración, Dios nos habla y nosotros respondemos. En el versículo 12 de la Escritura nos dice que Dios le dijo, no extiendas la mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Algo interesante aquí en este versículo es el temor de Dios, el temor a Dios, la adoración reverente, la obediencia total y absoluta a Él. Eso es temor a Dios. No es el miedo. No es el miedo al castigo de Dios. No es el miedo al infierno. No es el miedo a que me vayan a ir mal las cosas. No. Dios le está diciendo, ahora conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo. O sea, obedeció. Aquí está la prueba suprema de fe de este adorador. ¿Qué cosa hay que si Dios nos las pide, nosotros se la negaríamos? ¿Estamos dispuestos a poner a Dios por encima de nuestras preciadas posesiones? Dios salvó al hijo de Abraham, pero ¿sabes qué? No dudó en entregar a su propio hijo, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. En los versículos 13 y 14, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal. Estaba trabado allí por los cuernos. Y fue Abraham y tomó ese carnero y lo ofreció en lugar de su hijo. ¿Recuerdas cuando Abraham le dijo a Isaac, Dios proveerá? Dios proveyó el cordero. Y en este pasaje nosotros vemos la doctrina de la sustitución. O sea, el cordero fue provisto por Dios. Fue sacrificado en lugar del hijo de Abraham. O sea, el sustituto fue el cordero por Isaac. El sacrificio de Cristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, fue en lugar tuyo y en lugar mío. Fue en lugar de nosotros los pecadores. Y Dios llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová Jireh. Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. En ese lugar Dios probó la fe de Abraham.
En ese lugar Dios le enseñó que Él era el proveedor. Y en ese lugar Dios le mostró que libraría a aquellos que en Él creen y que le obedecen como verdaderos adoradores. De lo cual, si tú crees, si tú vas a Él en fe, si tú eres un adorador sincero de corazón, también Dios te librará del pecado, de la pena del pecado, de la paga de ese pecado que es la muerte, y te dará vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren, pero adoradores con total obediencia a Él. Allí es donde se demuestra la verdadera adoración. Oremos al Señor. Padre, bendigo tu nombre y te glorifico. Gracias por el sustituto, por el Cordero inmolado, aquel que es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. A ti sea el honor, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Te alabo, Padre, te glorifico por habernos dado, Señor, el sustituto a pagar por nosotros, tu Hijo Jesús. Así como diste un cordero para librar a Isaac, hoy nos has dado la vida de tu Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendice a nuestros oyentes, bendice a sus familiares y amigos a los cuales ellos les compartirán, y que sea tu Espíritu Santo hablando a su mente y a su corazón, de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aumentanos, Señor, la fe. Como Abraham, conviértenos en verdaderos adoradores, y que a través de nuestros actos de obediencia mostremos que tenemos ante ti un temor reverente, el temor del verdadero adorador. En Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bendiciones para todos. Nos continuaremos viendo en los próximos estudios. Chao, chao. Que el Señor les bendiga.